Bien, bienvenido a esta segunda clase del curso de JavaScript para principiantes. En esta segunda clase te hablaré un poco acerca de cómo funcionan los datos. Y bueno, antes de cualquier cosa y antes de que puedas empezar a programar, es muy importante que tú tengas tu editor de texto listo. En mi caso, yo voy a utilizar Visual Studio Code, pero recuerda que tú puedes utilizar el que más te guste. Es tan fácil como ir a tu navegador, escribir descarga y el nombre del editor de texto que quieras utilizar. Existen bastantes, existe Atom, Vim, hay muchísimos. En mi caso, yo te recomendaría que descargaras Visual Studio Code porque siento que es el más famoso y tiene bastantes herramientas. Puedes utilizar prácticamente cualquier lenguaje y demás. Entonces yo te recomendaría este. Pero bueno, no voy a enseñarte cómo descargarlo porque es un proceso bastante sencillo y no tiene ningún chiste que lo hagamos ahora y perder tiempo en eso. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Ahora, antes de cualquier cosa es muy importante que tú entiendas que nuestros programas se componen de dos cosas. Primero, los datos que van a ser guardados en memoria y dos, las tareas que va a realizar nuestro programa. Ahora, ya que tengas descargado Visual Studio Code, es muy probable que inicies y te aparezca una pestaña como esta o quizás te aparezca algún mensaje de bienvenida, pero una vez que lo cierres te va a aparecer esto. Ahora, ¿cómo funciona? Tú te vas a ir aquí a esta barra y aquí mismo te va a decir abrir un nuevo archivo o abrir una nueva carpeta. También otra forma de hacerlo es yendo a tus archivos, que es como yo lo hago. Yendo a tus archivos puedes crear un archivo completamente nuevo y arrastrarlo. Yo ya lo hice y es por eso que yo ya lo tengo aquí, curso JS para principiantes. Te recomendaría abrir una carpeta nueva si estás por comenzar este curso. Ahora lo primero que yo voy a hacer es crear un nuevo archivo llamado datos.js. Esta terminación .js significa que dentro de este archivo solamente voy a utilizar JavaScript. Este archivo y este editor de texto en este momento lo único que va a captar es JavaScript. Si yo creara otro archivo y le pusiera, no sé, .py o cualquier otra terminación, va a solamente entender ese lenguaje. En este caso estamos trabajando con JavaScript, entonces es importante que todos los archivos que nosotros creemos dentro de nuestra carpeta tengan esta terminación. Ahora, hablemos ahora sí un poco de los datos. Tenemos distintos tipos de datos. Del primero que te voy a hablar son de los números, que seguramente ya lo conoces. Cuando nosotros trabajamos con números es tan fácil como escribirlos. Así de fácil, nosotros escribimos cualquier tipo de número y nuestro editor de texto, nuestro programa, lo va a entender sin la mayor complicación. Ahora, otro tipo de dato que podemos utilizar son las cadenas de texto. Cuando nosotros ponemos algo entre comillas, significa que esto va a ser palabras, van a ser letras, ya sea una sola letra o puedo poner por ejemplo mi nombre. Esto es muy importante y nos va a servir bastante porque cuando nosotros queramos interactuar con el usuario o también hacer ciertas cosas dentro del programa, seguramente vamos a necesitar en algún momento utilizar estas cadenas de texto. Entonces recuerda siempre que tienes que poner entre estas comillas tu cadena de texto. ¿Qué pasa si nosotros no utilizamos estas comillas y escribo, por ejemplo, como anteriormente lo hacía? Esto simplemente no lo va a tomar como algo correcto. De hecho, aquí mismo ya me parece que tengo un par de errores porque esto no lo entiende el programa. Simplemente para el programa esto no es un valor válido, ¿ok? Entonces recuerda que siempre que vayas a utilizar cadenas de texto tienes que encerrarla ya sea entre comillas dobles, comillas simples o también comillas francesas. El otro tipo de dato que tenemos son los booleanos. Los booleanos son dos palabras reservadas específicamente que es true y nuestro otro booleano que es false. ¿Por qué se crearon los booleanos y por qué seguramente los vas a utilizar bastante cuando estés programando? Bueno, porque los booleanos funcionan como un interruptor y sirven para validar cosas. True es un verdadero y falso significa que pues es falso y que no va a continuar nuestro programa o que va a suceder pues ciertas cosas de acuerdo a lo que nosotros estemos programando. Ahora, a este tipo de valores, nuestros números, nuestras cadenas de texto y nuestros booleanos se les conoce como tipos de dato o valores primitivos. También tenemos nuestros valores no primitivos, como podría ser el null y como podría ser undefined. Estos tipos de datos también los vas a utilizar en algún momento o los vas a ver, por ejemplo, cuando cometas un error en tu código, cuando no hayas asignado algún valor o cuando quieres guardar un dato en memoria, pero todavía no sabes qué dato vas a guardar ahí. Es probable que lo llegues a necesitar. Más adelante seguramente lo entiendas mejor. Ahora, estos no son los únicos datos no primitivos, también tenemos las matrices.
Una matriz es algo así como una lista en la cual podemos guardar pues cierta información. Como podría ser 1, 2, 3, 4. Bien, esta es nuestra matriz y este es otro tipo de dato que nos va a servir bastante para pues guardar información. Y por último, entre los valores no primitivos tenemos los objetos. ¿Qué son los objetos? Bueno, los objetos se conforman por este tipo de llaves. Podemos poner nombres o nombre y poner y guardar información de esta forma. Bien, aquí nosotros ya asignamos un tipo de dato llamado objeto, que seguramente también lo vas a utilizar bastante y son bastante útiles. Ahora, ¿cómo podemos nosotros probar los distintos tipos de datos y cómo podríamos empezar a correr nuestro código JavaScript? Bien, para probarlo es bastante sencillo. Nosotros vamos a nuestro navegador, podemos presionar clic derecho y presionar inspeccionar, o bien lo que podemos hacer es presionar F12, cual sea de los dos métodos, y lo que nos va a mostrar automáticamente es código HTML aquí arriba, y abajo nos va a mostrar código CSS. No te preocupes, ahorita mismo no vamos a ver esto, vamos a ir directo a consola. Cuando nosotros vamos a consola hay una palabra reservada que es typeof. Cuando nosotros escribimos typeof y por ejemplo escribimos un número, aquí nos va a decir qué tipo de dato es el que nosotros estamos poniendo. Y bien, en este caso sí es un número. También si nosotros ponemos, por ejemplo, una cadena de texto, cuando yo pongo estas dos comillas, no importa qué es lo que yo pongo aquí, ya yo puedo poner, por ejemplo, un número y aún así me va a dar un string, porque siempre que yo utilice estas dos comillas va a significar que lo que yo estoy poniendo ahí es una cadena de texto. Entonces puedo poner yo, por ejemplo, un booleano, puedo poner palabras, puedo poner números, y siempre que esté dentro de estas comillas va a significar que es una cadena de texto. También podemos poner, bueno, por supuesto los booleanos. Si yo pongo true, me dice que es un booleano. Si yo pongo false, un booleano. Si yo pongo object, muy bien, me dice que es una función. Y algo que también te quería mostrar es que hay ciertas curiosidades del lenguaje. Por ejemplo, si yo pongo esto, si yo pongo esta matriz, me dice que es un objeto. Y pues bueno, podemos probar también otras cosas. ¿Qué pasa si nosotros ponemos las llaves? También nos dice que es un objeto, lo cual está bien. Y bueno, una última es undefined, que nos va a decir, nos debería decir undefined, ¿sí? Undefined. Perfecto. Nos dice que es undefined. Y bueno, eso fue todo por esta clase. Es muy importante para ti entender las características de cada uno de estos datos porque vas a utilizarlos en diversas situaciones. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente clase para seguir hablando de otros temas. En la siguiente clase te voy a hablar de las variables.